¿Qué tal, amigos y amigas del mensaje de la Biblia? Hoy tenemos una pregunta bien interesante que nos han formulado. Esta persona que me escribe me dice: Rafael Montesinos, ¿cómo se salvaba la gente en el Antiguo Testamento? ¿Y cómo se salva la gente en el Nuevo Testamento? Y entonces me comentó, y él mismo contestó la pregunta. En el Antiguo Testamento la dispensación de la ley, en el Nuevo Testamento la dispensación de la gracia, me decía él. Él me explicaba cómo en el Antiguo Testamento los judíos eran salvos por la ley y en el Nuevo por la gracia que implementó Jesús. Y yo entonces le dije: vamos entonces a analizar esto brevemente. Y lo lleva el libro de Salmo, capítulo 55 y versículo 5. Esta persona me escribió por Messenger y luego me llamó por Messenger. Y entonces tuvimos una conversación muy interesante. Hay veces que mucha gente me llama y unos vienen a ofender, a atacar, a retarme a debates. Mire, yo no me presto para debates con nadie. Yo no pierdo el tiempo en ese tipo de cosas. No pierdo el tiempo en eso. Eso es perder el tiempo. Mire usted mismo, por usted mismo ahí en YouTube, cuántos debates se dan y cómo no se llega a nada, cómo se ofenden, que si pacatazo, que si jaque mate, que si esto, que si lo otro. Yo no me presto para eso. Yo simplemente soy un educador, presento lo que entiendo que establece la palabra de Dios y lo comparto con ustedes, y usted decide qué hacer con esa información. Compárala con la información que usted tiene y decida lo que usted va a hacer con esa información. Pero no le impongo criterios a nadie, no reto a nadie, no llamo a nadie hijo del diablo, ni Satanás, ni le doy pacatazos a nadie tampoco. No me presto para eso. Eso es bajo. Y en este canal no hacemos eso. Este canal es para educar y para informar. Y para compartir con ustedes información que usted la evalúe y la analice, y usted decide qué hacer con esa información. ¿La acepta o no la acepta? Esa es su decisión, no la mía. En el Salmo capítulo 50 y versículo 5 dice: juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Jehová llama mis santos a aquellos que hicieron con el pacto con sacrificio. Mira qué interesante. Así que entonces, ¿con qué sacrificio? Cuando Adán y Eva pecaron, dice la Biblia que Dios les hizo túnicas de pieles y los vistió. Esas túnicas de pieles representan la justicia de Cristo. Dios los cubrió con su justicia una vez que ellos volvieron a Dios y se arrepintieron del pecado que habían cometido. Pero entonces, si usted busca los comentarios bíblicos sobre ese particular, van a ver que ellos van a decir, muchos de ellos, que Dios hizo el primer sacrificio de animales en esta tierra a favor del hombre. El primer sacrificio que se ofreció por nuestros pecados fue ofrecido por Dios mismo, por Yahweh mismo, a nuestro favor, mediante un corderito que representaba al Hijo de Dios, que en un futuro vendría en forma humana a morir por los pecados de la humanidad. De modo que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, yo le dije a este muchacho: mira, aquí en este versículo del Salmo capítulo 50, Dios llama a mis santos, a los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Y fíjese cómo Dios hizo un sacrificio para Adán y para Eva, los vistió con las túnicas, le hizo túnicas con las pieles de ese animal, o posiblemente dos animales, porque no creo que un cordero dé para vestir dos personas. Y entonces ese manto representa el manto de la justicia de Cristo. Fueron salvos por el sacrificio. Juntadme a mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Entonces este muchacho me dice, muy respetuosamente, muy buen muchacho, y entonces él me dice: pero Rafael, ¿dónde dice en el Antiguo Testamento que somos salvos por la fe? Eso solamente lo dice en el Nuevo Testamento, que somos salvos por la fe. ¿Cómo usted demuestra que en el Antiguo Testamento la gente era salvo por la fe? Eso le cité en el libro de Habacuc, capítulo 2 y versículo 4, lo siguiente: he aquí al orgulloso, su alma no es recta en él, mas el justo por su fe vivirá. Así que le dije: mira, el justo por la fe vivirá. Eso lo establece claramente la palabra de Dios. Somos salvos por la fe. Y le dije: te voy a dar un ejemplo, el caso de Abraham. En Romanos capítulo 4 tenemos el caso de Abraham, y el apóstol Pablo dice cómo fue que Abraham fue salvo. Y luego analizaremos lo que dice Santiago de la justificación por las obras, que mucha gente malentiende, malinterpreta. Y entonces ponen a Pablo y a Pedro a pelear. Dice en el capítulo 4 de Romanos, versículo 1, ¿qué pues diremos? Que halló Abraham
nuestro padre según la carne, ¿qué halló él según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que jactarse, pero no para con Dios. Porque nadie puede justificarse por las obras. No hay justo ni a uno. No hay quien haga lo bueno. La salvación nunca ha sido por las obras. Porque el hombre en su condición caída no tiene nada que ofrecerle a Dios. No hay justicia propia que pueda presentar delante de Dios que cumple o que satisfaga los requerimientos divinos. Eso no existe. Por lo tanto, Pablo dice, si Abraham fue justificado por las obras, tiene que jactarse, pero no para con Dios. Porque para Dios nuestras obras son trapo de inmundicia. Dice en el profeta, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado permanecerá sobre ti. Dice en el versículo 3 de Romanos 4, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Así que Abraham fue justificado cuando creyó. ¿Cuándo fue que Adán creyó? Cuando llega el capítulo 15 de Génesis, Dios se le aparece y le dice que va a tener una simiente numerosa y que será una bendición a toda la tierra. Y Abraham, siendo un hombre sin hijos, le creyó a Dios. Y ese creer, ese acto, le fue contado por justicia, fue justificado, dice el apóstol Pablo. En el 4 dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Por qué? Porque nosotros, mientras más nos esforcemos por nuestras obras en ganar el cielo, para ganar el cielo, no lo podemos alcanzar. Es un imposible, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios, y nunca lo ha podido ser. Nunca, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Dios jamás estableció ese requerimiento. Ese fue un requerimiento farisaico. Los fariseos establecieron eso en contra de la voluntad de Dios, como parte de sus tradiciones humanas. 5. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Mira qué interesante, lo voy a leer otra vez. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. No porque dicen unos, hay que obrar, hay que obrar. La fe y las obras van juntas. Si no, no sirve la fe. Eso lo leemos más adelante. Una cosa es la fe que obra por el amor. Una cosa es las obras como fruto de la justificación. Y otra cosa es mezclar la fe con nuestras obras para buscar la salvación. Eso es Dios y yo salvándonos. Eso no es así. Es Dios y Cristo salvándonos. Luego más adelante, dice en el versículo 9, es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la circuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. El apóstol Pablo usa aquí dos términos, circuncisión e incircuncisión. Circuncisión se refiere a los judíos. Ellos, como parte del primer pacto, tenían la circuncisión, sello de la circuncisión, sello del primer pacto, sello de que eran israelitas. Y la circuncisión eran los gentiles, los incircuncisos. Así que Pablo pregunta, esta bendición, esta salvación que Dios trae al hombre mediante Jesucristo, ¿es solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Vamos a ver cómo él maneja este asunto ahora. Dice aquí, en el versículo 9, que la fe le fue contada a Abraham por justicia, ¿verdad? Pero en el 10 dice, ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Y él mismo contesta la pregunta, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. O sea, el apóstol Pablo está diciendo que Abraham fue justificado siendo incircunciso, no circunciso. ¿Usted entiende el mensaje de Pablo? Él está diciendo a los judíos, cuando Abraham fue justificado por la fe, él no era circunciso como ustedes, era incircunciso como los gentiles. 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos les fuese imputada la justicia. Y padre de la circuncisión, para que los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Así que el apóstol Pablo dice, Abraham es padre tanto de judíos como de gentiles, de circuncisos como de incircuncisos. Pero entonces me encontré personas que me llevan allá al libro de Santiago. Santiago fue un libro que
que Martín Lutero no entendió. Le llamó la epístola de paja, porque él decía, Pablo habla de justificación por la fe, y yo creo en eso. Pero Santiago habla de justificación por las obras, y yo no creo en eso. Y decía, eso es una epístola de paja. No entendió ese punto que Santiago estaba estableciendo. Y el versículo 14 de Santiago capítulo 2 dice lo siguiente, y escuche bien. Hermanos míos, ¿de qué sirve que alguien diga que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá esa fe salvarle? Aquí Santiago está hablando con creyentes que han sido justificados. Algunos podrían decir, yo tengo fe, pero entonces no amaban al prójimo, no asistían a la viuda, al menesteroso, no compartían con el hambriento su pan. Y por eso es que el apóstol Santiago dice, ¿acaso ese tipo de fe que no genera obras, que no tiene obras, podrá salvarle? Escuche bien. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tiene necesidad del sustento diario, y alguno de vosotros dice, id en paz y calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué sirve? El apóstol Santiago le está hablando a creyentes cristianos. Parece que había un problema allí de personas que no amaban al prójimo, que decían, soy salvo por la fe y se acabó. Y pensaban que ya estaban salvos y que no tenían responsabilidad ninguna para con su prójimo. Y Santiago dice, no, Señor. Su obrar debe ser consecuente con la fe. Dice en el libro de Romanos, capítulo 6 y versículo 22, que una vez que somos libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenemos como fruto la santificación y como fin, o sea, como objetivo, la vida eterna. Así que el fruto de la justificación es la santificación, o sea, las buenas obras. Dios te justifica por la fe, ¿cierto? No por tu obrar, no por tu fe más tus obras. Dios te justifica por la fe, porque tú creíste. Pero, tan pronto tú crees, dice en Efesios 1:13, que Dios te sella con el Espíritu Santo. Tú eres templo del Espíritu Santo. Y esto debe someterte al control del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, según Hebreos 10, 15 y 16, graba la ley de Dios, te escribe en tu mente y en tu corazón. La ley de Dios es una ley de amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Por lo tanto, si tú has sido justificado por la fe y has sido sellado con el Espíritu Santo y el templo del Espíritu Santo y andas en el Espíritu como resultado de la justificación, entonces tienes que amar a Dios y amar al prójimo. Vestir al desnudo, alimentar al hambriento, albergar al desamparado. Si no, tu fe es una fe muerta, porque la fe sin obras es muerta. No es la fe que viene junto con las obras, son las obras que vienen como fruto de la fe. De eso es que está hablando Santiago. Está hablando de creyentes convertidos que han sido justificados por la fe, pero que sus obras no son consecuentes con su fe. Y de eso es que habla Santiago. Luego entonces, en el 16 dice, y si alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Una fe sin obras no sirve. Es una fe muerta. Los demonios creen y tiemblan, pero su obrar no es consecuente con la fe. Ellos creen de la boca para afuera. Creen que Dios está ahí. Creen que Cristo murió, pero no lo aceptan. Y siguen obrando de mal en peor. Y así son muchos cristianos también. Dicen que tienen fe, que son salvos por la fe, y son miserables con el prójimo. Son chismosos, son blasfemos, no ayudan a nadie. Ven al hombre tirado allí en el piso, y como aquel levita, le pasan por el lado y se hacen de la vista larga. Tenemos que ser buenos samaritanos. Nuestro obrar debe ser consecuente con nuestra fe. Y de eso es que habla Santiago. ¿Mas quieres saber, hombre, vano, que la fe sin obras es muerta? ¿Ok? Escuche bien ahora. 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Según que les mencioné a ustedes hace un rato, que en el altar de sacrificios del santuario había 4 cuernos, uno en cada esquina del altar, y que solamente usaban 4 gotas de sangre para justificar, para perdonar a ese pecador. El resto de la sangre derramado alrededor del altar. Amplia provisión de sangre para luego. De la misma forma, Abraham demostró que amaba a Dios cuando no rehusó su único hijo. Y esa sangre
le seguía cubriendo durante toda su vida. La justificación continúa contigo durante toda tu vida. No, cada vez que tú pecas, la justificación no se pierde, como creen algunos. No, Señor, Dios te justifica una vez y para siempre. Ahora, tu obrar debe ser consecuente con esa justificación. Tu obrar y tu vida debe ser consecuente con la palabra de Dios, con la voluntad del Espíritu Santo. No andar como te dé la gana. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, dice el apóstol Pablo en Gálatas. ¿Ok? Así que Abraham recibió la justicia impartida, lo que llamamos nosotros justicia impartida, que no es otra cosa que la misma justicia de Cristo, que se sigue impartiendo diariamente. Por eso dice la Biblia, si abogado tenemos, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos. O sea, yo peco como creyente, ¿eso significa que me perdí? No, levántese. Usted tiene un abogado en los cielos que no ha perdido un solo caso. Y si quiere saber su nombre, Jesús se llama. Acérquese a Él. Porque hay perdón superabundante para ti. Nadie ha caído tan bajo que esté fuera del perdón de Dios, que esté fuera del alcance del perdón de Dios. Así que la justicia que se nos imputa cuando creemos es la misma que se nos imparte día a día en nuestro obrar. Y cuando pecamos, no perdemos la justificación. Simplemente nos paramos y seguimos caminando. Contristamos al Espíritu, pues alegrémoslo. Vamos a obrar consecuentemente con nuestra fe. Somos seres humanos pecadores. Si decimos que no tenemos pecado, nos hacemos ser mentiroso. Pero procuramos por la gracia de Dios vivir para agradarle. El enemigo no descansa, él no cesa. Él siempre está molestando y atacando. Hoy vencemos un pecado, mañana nos pone otro nuevo, hay otro nuevo que vencer. Y hay veces que flaquearemos y caeremos. Levántese en el nombre de Jesús y siga corriendo hacia adelante la carrera que le es propuesta, con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que Santiago no contradice a Pablo. Santiago está hablando de la justicia que se imparte al pecador justificado, que ha sido perdonado, no está viviendo una vida perfecta, con este santurrón, así santurrón, sin pecar. No, mire, los creyentes son propensos a pecar. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Martín Lutero decía que nuestra carne es como un caballo cerrero. Y cuando el jinete se monta, que es el Espíritu Santo, ese caballo empieza a saltar como un loco, no se deja. No se deja. Por eso Martín Lutero decía, yo cuando me bauticé pensé que había enterrado al viejo hombre. Pero yo no sabía que él sabía nadar. No se ahogó. ¿Entienden el punto? Usted se convierte a Cristo, pero el pecado sigue ahí, la naturaleza pecaminosa, mejor dicho, sigue ahí molestando. Y tendremos batallas que ganar diariamente. Hay que luchar diariamente. Esto es una carrera de resistencia, un maratón, en el que habrá muchas caídas, pero levántese en el nombre de Jesús y siga adelante con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la salvación era por la fe en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quiera Dios que tú puedas hacer de Cristo tu Salvador desde hoy para siempre. Que Dios te bendiga y te guarde.